Vamos a continuar entonces con el capítulo número 7, que es el tema del metrado del movimiento de tierras, ¿no? Este capítulo es el primer capítulo de lo que es el tema de metrados específicos, es decir, metrados ya de una determinada partida de construcción, que en este caso, por ejemplo, es lo primero que se hace al llegar a una obra, ¿no? Lo primero que vamos a hacer cuando llegamos a una obra es alcanzar los niveles necesarios para cimentar nuestra obra, para que éste pueda resistir sismo o su peso propio. No olviden que tenemos que descargar el contenido de este capítulo y lo que vamos a hacer es hablar del proceso. Del modelo a la hoja de metrado, ¿no? Primero vamos a modelar, vamos a crear una tabla de planificación, como siempre. Vamos a seleccionar campos, vamos a usar nuestros filtros, vamos a agrupar, vamos a darle formato a nuestra tabla de planificación. El procedimiento es similar, con ligeras variaciones dependiendo de qué, dependiendo de los parámetros para cada una de las partidas que vamos a generar, ¿no? Y hay que ser muy claros. Hay muchas limitaciones. Por ejemplo, en el tema de Revit, no todo se puede definir, ¿no? No puedo definir absolutamente todo. Por ejemplo, las obras provisionales, los curados, es decir, la parte en la que nosotros añadimos al agua al concreto para que alcance la resistencia adecuada. La parte de seguridad, las obras previas, ¿no? Que son obras que son partidas de presupuesto, que son partidas de cuantificaciones importantes, pero no todo se puede modelar. Y esperemos que entiendan bien ese concepto, ¿no? Y las ventajas de un modelo o de un metrado en Revit es que es dinámico, ¿no? Se han dado cuenta hasta ahora de que si yo cambio algo, el metrado cambia automáticamente. Es muy acertado, es decir, es muy preciso y sobre todo es muy, muy rápido, ¿no? ¿Cuánto nos demoraríamos en hacer estos metrados si los hiciéramos a mano? ¿Y cuánto nos equivocaríamos? De repente mucho, ¿no? Y bueno, también tiene desventajas, ¿no? Son, pues las tablas, una vez que las hemos terminado de generar, se van a volver estáticas, las producidas, las exportadas a Excel, ¿sí? Es muy difícil integrarlo de manera automática y requiere programación u otros softwares, como el caso de lo que han visto el día de ayer de repente, o lo pueden buscar en YouTube, que es Presupuestos con Min, con el tema de Arquímedes, ¿no? Que lo presenta Pedro Vega. Y requiere siempre, para tener un buen metrado, que haya sido un buen modelado. Cuando ustedes han llevado un curso de arquitectura, de estructuras, de instalaciones, nos hemos orientado un poco a decirles de que el modelado necesita ser el correcto para que el metrado salga bien, ¿no? Y vamos a ver algunas partidas según nuestro reglamento, ¿no? El reglamento peruano. En el reglamento peruano tenemos, por ejemplo, las que son obras provisionales, ¿no? Trabajos preliminares. Se puede modelar, pero no se modela usualmente, ¿no? Tenemos lo que son las instalaciones, trabajos preliminares, obstrucciones, remociones, demoliciones, ¿no? Las demoliciones se pueden modelar modelando por fases, ¿no? Lo que nos da el reglamento son las unidades, ¿no? Y el código de repente. ¿No se ve la pantalla? A ver, dejar de modelar aquí. Ahora sí, listo. Sí, en las diapositivas que se les ha dado, estamos mostrando un poco de lo que son las partidas, ¿no? Las partidas del reglamento versus las partidas que nosotros podemos generar en Revit, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablamos de las demoliciones, ¿no? Las demoliciones se pueden modelar, ya les he dicho con ese tema de fases, como modelado por fases, pero no necesariamente, ¿no? En el tema de las partidas, movilización, apuntalamiento, trazo, seguridad y salud, no se pueden modelar algunas, se pueden indicar, se indica en el modelo, ¿no? El trazo y replanteo se puede hacer un plano de trazos, ¿no? Se puede generar. Y ahora sí empezamos con lo que son nuestros metrados de estructuras. Vamos a analizar en este caso las partidas que son movimiento de tierras y, bueno, las demás, ¿no? Obras de concreto simple, obras de concreto armado, que así está en nuestro metrado, en nuestro modelado, perdón. Estructuras metálicas, estructuras de madera y varios más, ¿no? Por ejemplo, la primera partida es nivelación de terreno. ¿Se acuerdan que nos dice en nuestro reglamento peruano que eso se da hasta una altura de 30 centímetros, ¿no? Se puede extraer del modelo y se indica con parámetros. Las excavaciones requieren una topografía y un planeamiento con plataformas de construcción, que es lo que vamos a hacer ahora. Y se puede hacer a mano o con maquinaria. Y se puede modelar, sí, ¿no? Los cortes son topografía, los rellenos son topografía, pero no se hacen muy bien porque el relleno se hace después de que hemos añadido un elemento de concreto, ¿no? La nivelación interior se puede indicar. La eliminación del material excedente es un balance de topografía, corte versus relleno.
El tablestacado o entibado se puede indicar en el modelo, ¿no? Podemos modelar eso. Y lo que podemos ver, por ejemplo, aquí es cómo está nuestro proyecto, ¿no? El metrado de movimiento de tierras nos va a mostrar esta tabla. Área proyectada, área de superficie, corte, relleno y corte, relleno neto. ¿Sí? En este ejemplo, en el ejemplo que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a ir a un plano de planta, cualquiera. En este plano de planta voy a ver mi proyecto, donde están mis zapatas, y me voy a ir a esta sección. En esta sección, fíjense que yo tengo dos zapatas que están interviniendo a mi topografía, ¿no? Ya sabemos modelar topografías y lo que hemos hecho hacia abajo es crear una plataforma de construcción. Aquí yo selecciono y este elemento que ha intervenido a la plataforma, perdón, a la topografía se llama plataforma de construcción. La plataforma corta para que nosotros podamos colocar nuestra obra de concreto armado encima. Y con estas dos intervenciones, fíjense, yo tengo un metrado de movimiento de tierras que está aquí dentro de mis tablas de planificaciones y fíjense, tengo tres entradas. La primera entrada me muestra la topografía completa. La segunda me muestra la intervención de la topografía, ¿no? Lo que se ha restado, ¿no? Y fíjense, ¿no? Me dice que acá hay 4 metros, que donde corte relleno neto me sale, o que tiene una dimensión de 10 metros cúbicos, ¿no? Si yo me voy a la sección, en la sección voy a ver que acá tengo 2.50 de profundidad por los 4 metros, son 10 metros cuadrados, 10 metros cúbicos, ¿no? Y en la segunda, que tiene un poco más de extensión, tengo otro metrado de corte, y los dos son en corte, ¿no? Fíjense que me dice que el corte relleno neto es la suma de los dos. ¿Qué quiere decir? Que Revit me puede generar un, un una tabla, resumen, de lo que son los cortes de mi proyecto. ¿Se entiende lo que podemos generar? En un momento lo vamos a generar, ¿no? Claro que sí. ¿Se entiende lo que podemos generar con Revit? Y fíjense, ¿no? Es una topografía. A esta topografía le hemos hecho intervenciones que no son las zapatas, ¿no? Son estos elementos que se llaman plataformas de construcción, ¿no? Y acá, fíjense, ¿no? Acá hay una opción que dice área de superficie y área proyectada. En este caso no hay una diferencia, ¿no? Porque seguramente mi topografía es lineal, ¿no? Si yo tuviera una topografía en la que yo, por ejemplo, tengo desniveles, ¿no? Sí, fíjense, le estoy generando a mi topografía un desnivel. Y ahora sí, en ese caso, mi área de superficie es diferente a mi área proyectada. Entonces, ¿qué es? La área de superficie es la área total, ¿no? De la forma geométrica que ha quedado y el área proyectada es el área rectangular o el área proyectada sobre el plano, ¿no? Listo. Vamos a ver nuestras diapositivas nuevamente, ¿sí? Hasta aquí ya hemos llegado a este tema. Y ahora imagínense una cimentación. En el tema de una cimentación yo necesitaría ver una intervención un poquito más compleja, ¿no? Y aquí yo voy a tener una tabla, donde en esta tabla voy a tener varias intervenciones, para lo cual vamos a abrir el siguiente archivo, que es el archivo 0701 seguramente. Lo estoy abriendo. Me voy a la vista en 3D y bueno, en este caso tengo una intervención ya no solamente de relleno, sino también de corte. Yo me voy a la tabla de planificación de cantidades, de topografía, y acá tengo, ¿no? Área de superficie, área proyectada, corte, relleno y demás. Y fíjense que acá me hace el balance, ¿no? Ese balance que habíamos visto, ¿no? Corte versus relleno. Pero ya les he dicho que ese corte y relleno solamente lo debe de hacer en la primera iteración, ¿no? Porque aquí, como hay superficies que van a estar más por encima del nivel del terreno natural, se va a hacer pues relleno, ¿no? Y hay partes en donde se va a hacer corte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí yo me inventé una topografía para poder hacer este ejemplo. Y lo que me hace Revit es corte, relleno y el balance. Pero ese relleno solo se refiere a la primera intervención, ¿no? No al relleno después de haber tenido obras de concreto, ¿no? Porque no lo va a restar, no va a restarlo respecto del elemento de concreto. Tenga mucho cuidado con eso. O sea, Revit nos sirve para hacer cortes y rellenos iniciales, pero no rellenos posteriores a los elementos de concreto.
Y ahora sí, me voy al ejemplo 0702. Y el ejemplo 0702 sí nos trae... Ah, chupa, no tengo, ¿no? ¿Dónde está? Mm. Voy a buscar ese ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo de cimentación. Básicamente es lo mismo, ¿no? Tenemos una topografía y lo que hacemos es simplemente intervenirla, ¿no? Bueno, hablemos de las limitaciones, ¿no? Tenemos cortes sucesivos, rellenos sucesivos. El movimiento es estático, es decir, que una sola vez lo vamos a poder generar y no se puede hacer relleno sobre el corte. Y Alan nos tiene una pregunta, ¿no? ¿El corte lo cuantifica a partir de la parte superior de la plataforma o a partir del nivel inferior de esta? Ah, desde la parte inferior, Alan, ¿no? Por eso es que yo siempre le pongo 1 centímetro de plataforma de construcción. Sí, es muy, muy importante ese tema, ¿no? Ahora vamos a ver qué plano les hemos dado. Les hemos dado un plano, ¿no? Lo voy a abrir ya, ese plano. Vamos a ver qué tenemos ahí. Javier, usted ya ha llevado Revit de estructura, Revit avanzado, Revit todo. No, 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 no. Me está haciendo sentir mal. Vamos a empezar un ejemplo de la topografía. Le digo que voy a crear un nuevo proyecto desde una plantilla de construcción. Y en esta plantilla de construcción lo que yo voy a hacer es en masa y emplazamientos crear una superficie topográfica colocando puntos a 0 metros, ¿no? Le digo finalizar, pero no me lo muestra porque seguramente en mi visibilidad la topografía no está visible. Y ahora sí, si yo me voy a una vista en 3D, voy a poder ver mi topografía y le voy a añadir a esta topografía, editando la superficie, voy a añadir puntos, ¿no? Y le digo, por ejemplo, ups, ahora sí, lo que me pasa cada vez que abro el AutoCAD. De nuevo, voy a empezar un proyecto desde una plantilla de construcción en este caso. Voy a activar la visibilidad de mi topografía porque mi topografía estaba oculta. Y acá en masa y emplazamiento le digo que voy a crear una superficie topográfica colocando puntos a 0, a una cota de 0. Le digo finalizar, me voy a una vista en 3D y en la vista en 3D puedo ver mi topografía, ¿no? Ahí está, fíjense, ¿no? Voy a agarrar mi topografía y le puedo editar. Le digo que voy a colocar más puntos, pero por ejemplo ahora a menos 3000, porque está en milímetros, ¿no? Ya está. Le digo finalizar. Y lo que yo voy a hacer es en planta, en mi nivel 1, voy a crear una superficie topográfica en este proyecto. Me voy a masa de emplazamiento, le digo plataforma de construcción y genero un rectángulo que va a representar a mi superficie topográfica. La he creado y ya ha modificado mi topografía, fíjense. Ha modificado mi topografía y tengo una porción que está a corte y otra porción que está a relleno. Selecciono la plataforma y solamente la plataforma y con el desfase, por ejemplo, le voy a decir que esté a menos 1000 milímetros, porque estoy en milímetros. Y ahí sí, ¿no? Tengo una intervención a mi topografía. Y lo que yo voy a hacer es cuantificar cuánto se ha movido debido a la plataforma. Me voy a vista, a donde dice tablas de planificación de cantidades. Selecciono obviamente la de categoría topografía y le digo que voy a hacer un metrado de topografía, ¿no? O de movimiento de tierras. Y lo que yo voy a hacer es decirle que me muestre el área de superficie, el área proyectada, el corte, el relleno y el corte y relleno neto. Y una vez que lo tengo, le digo aceptar, me va a mostrar una tabla, pero esta tabla está en blanco, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar otra herramienta. Me voy a masa y emplazamiento y recuerden que mi metrado está en blanco, ¿no? Fíjense, no tengo corte ni relleno, ni corte ni relleno. A pesar de que aquí sí me está mostrando la primera, que es, la primera es mi topografía.
Y la segunda es mi plataforma de construcción. Pero no hay corte y relleno. ¿Por qué no hay? Porque yo le tengo que decir a Revit que ha habido una intervención. Me voy a donde dice región nivelada y me dice crear una nueva superficie. Yo le digo que sí voy a crear una nueva superficie y selecciono la topografía que ha sido intervenida. Y una vez que la he creado, le digo finalizar y mi tabla se ha actualizado y fíjense, ahora me muestra el corte, el relleno y el corte y relleno neto de mi proyecto. Este es el procedimiento para crear una tabla de planificación de movimiento de tierras. El mismo procedimiento de siempre, ¿no? Me voy a vista, tablas de planificación, selecciono la categoría topografía, le doy un nombre, selecciono los campos necesarios, que en este caso son áreas, cortes y rellenos. Y en este caso, si yo tengo una plataforma de construcción para poder generar esa información, tengo que irme hasta masa y emplazamiento, y en masa y emplazamiento utilizar región nivelada. Largo, en realidad es mucho más rápido que hacerlo con cualquier otra herramienta, ¿no? No, pero no puedes hacer eso. Pero, por ejemplo, podríamos añadir, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿sí? Yo puedo añadir campos, ¿no? Un campo, por ejemplo, sería comentarios, ¿sí? Y, por ejemplo, imagínense que mi metrado en mi nivel 1 le puedo decir plataforma de construcción y voy a generar otra plataforma de construcción. Y esta plataforma de construcción, en este caso, me está haciendo otra intervención. Esta intervención, en este caso, yo le voy a decir que esté 1500 milímetros más arriba. Y ahora fíjense que mi tabla de planificación de movimiento de tierras tiene 3 tablas, donde la tercera únicamente está a relleno. Si yo quisiera, yo le añado el campo llamado comentarios, que en este caso solamente, bueno, acá tengo solamente los campos disponibles, ¿no? Tendría que encontrar un campo o crear un campo para lo que son las topografías. Vamos a ver si es que me deja hacerlo, ¿no? Parámetros de proyecto, añadir. Le digo que voy a añadir un parámetro que es para lo que son plataformas de construcción, que está en elementos de emplazamiento. Aquí en emplazamiento están las plataformas. Y acá le digo avance, ¿sí? Por ejemplo. Y le digo que es un parámetro de texto. Le digo aceptar, le digo aceptar. Y ahora sí me debe poder generar. No lo he creado. A ver, vamos a ver. Creo que me he equivocado en alguna parte. Ahí está, avance, modificar. Lo que pasa en Revit es que muchas veces no puede crear todos los parámetros que nosotros queremos, ¿no? En este caso no me está dejando crear, ¿no? Ese parámetro. Porque el tema de las plataformas y de la topografía es un poco distinto, ¿no? Pero sí yo debo de poder seleccionar esta topografía, aquí esta topografía que es la intervención, y acá está, ¿no? Dice comentarios, nombre, marca. Y por ejemplo, creo que comentarios lo lee, ¿no? O si no, creo que lee nombre o marca o imagen. Alguno de estos lo lee. Me voy al metrado. Y ahí está, ¿ves? Los comentarios los lee. Entonces yo puedo utilizar el comentario para hacerle una intervención, ¿no? Le digo, este es el 1, este es el 2. Y así podría ser un metrado sectorizado, ¿no? Eso es lo que pasa. Hay algunas familias, como el movimiento de tierras o las plataformas, que no necesariamente se pueden generar en los parámetros, pero sí lo podemos utilizar con, por ejemplo, en este caso, comentarios, ¿no? Claro, muy bien, César, ¿no? La tabla es de topografía y no de plataformas. A ver, acá hay otra pregunta muy interesante, ¿no? A ver, no hay hartas, ¿no? Dice César, ¿no? De igual manera que se hizo, se puede hacer más o menos, ¿no? Juan dice, los cortes en el terreno se hacen con taludes, ¿hay cómo hacerlo eso con Revit o únicamente plataformas? Solamente con plataformas, no hay taludes en Revit, lamentablemente, ¿no? No hay unos cortes por ejemplo, uno en dos, uno en uno, no hay esos cortes.
La única manera de hacerlo es con plataforma. Claro, no a cada plataforma, sino a cada topografía. Sí o sí se debe generar una plataforma de construcción para generar la región nivelada. Sí, se puede crear estos directamente en los elementos de fundación. Los puedes asociar, pero no los puedes crear directamente. No es algo que haga Revit. ¿De qué tabla de topografía? Claro, la tabla es de topografía. Alan dice, ¿no? Las tres partidas se pueden combinar en una sola, de manera que nos muestre un total de relleno y excavación sin ver el área proyectada de las plataformas, de las dos plataformas creadas. Claro, no tú le puedes quitar el área, tú le puedes decir qué parámetros se ven y qué parámetros no se ven. A ti sí te ha creado el parámetro, a mí no me ha creado, Roy, ¿te das cuenta? Así es Revit, es injusto. ¿Cómo puedo insertar los puntos tomados en campo? A la topografía, ese es otro curso, amigo mío, pero se hace aquí, ¿no? Masa y emplazamiento. Acá donde dice masa y emplazamiento, le digo que voy a generar una superficie topográfica creada desde un archivo de puntos. Y acá tienes el archivo de puntos. Ya. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Listo, si se dan cuenta, en Revit no lo hace completamente bien y se van a dar cuenta que tiene errores de precisión. Si se van a dar cuenta, por ejemplo, para nuestra zapata de 2x2 lo he hecho muy bien. Pero cuando tienen un área, por ejemplo, de 20x20 empieza a tener centímetros de diferencia, que yo creo que es aceptable. Yo una vez hice un metrado de una laguna artificial y esa laguna artificial puede ser del tamaño de la Plaza de Armas de Arequipa, de 4 veces la Plaza de Armas de Arequipa, y tenía muchos taludes, tenía muchas cosas y me pidieron un nivel de precisión importante. Y lo que yo tuve que hacer es verificarlo muy bien, ¿no? Y empieza a tener imprecisiones a partir de cierta cantidad, pero es una herramienta genial y rápida para obtener el tema de lo que son áreas, ¿no? Áreas y volúmenes, ¿no? Muy rápido. Sobre todo para corte, utilícenlo mucho para corte. Ah, por ejemplo, ¿no? Imagínense que acá encima yo voy a generar una, mm, una cimentación, ¿no? Le digo cimentación aislada, le digo que voy a cargar una cimentación aislada, que está acá una cimentación estructural de zapata rectangular. E imagínense que la voy a colocar aquí. Esta cimentación le voy a dar un desfase, por ejemplo, de 0,30, que debe ser. Voy a hacer un corte, ¿no? Para ubicarme bien. Ahí está, ¿no? Y me doy cuenta de mi plataforma, de que mi zapata tiene un peralte de 450. Entonces le digo aquí 450. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer, no? Yo podría decirle que esto esté arriba y luego lo alineo a la plataforma de construcción y cierro el candadito. De tal manera que si yo agarro mi zapata y le doy menos 500 de desfase, debería de tratar de bajar, ¿no? Le voy a dar al contrario, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es subir mi zapata, le digo voy a subirlo un desfase de 700. Abro el candadito porque si no se va a quedar pegada, ¿no? ¿Sí? Y lo que voy a hacer es alinear a la base de la zapata mi plataforma. Y si me lo permite, voy a poder generar lo que es una correspondencia entre los dos, ¿no? Pero no es algo natural, no es algo que haga automáticamente. Yo me acuerdo que en algún proyecto me puse esa labor y la puedes asociar, ¿no? Cerrando el candadito, pero no es algo natural, ¿no? No es algo que Revit esté preparado para hacer. Si lo quieren hacer, por ejemplo, ¿no? Yo encontré un ejemplo donde se podía hacer que era esa laguna artificial, ¿no? En esa laguna artificial teníamos intervenciones de suelos y losas que tenían pendientes y toda la nota, y lo que teníamos que hacer era generar el metrado de movimiento de tierras porque era muy, muy importante, ¿no? La mayoría del proyecto, que era una habilitación urbana, era movimiento de tierras, ¿no? Y fue muy importante tener un metrado aproximado del proyecto.
Claro, hay herramientas, distintas herramientas que hacen las cosas de otras maneras. Por ejemplo, en este caso, Archicad, como dice Saúl, ¿no? Hace el tema de movimiento de tierras de repente mucho mejor, igual que Civil 3D, ¿no? Civil 3D también hace un tema de movimiento de tierras distinto y también muy preciso. Y bueno, ya depende de cómo lo vayamos a hacer y qué es lo que queramos lograr. En este caso, yo siempre voy a preferir Revit por el tema de que hace instalaciones, ¿no? Nadie hace instalaciones, excepto pues Aveva o Bentley, otras plataformas, ¿no? Un proyecto no solo es arquitectura, no solo es estructura, no solo es movimientos, y entonces nos conviene el que haga más cosas, ¿no? Por ejemplo, CipeCAD de repente es una plataforma perfecta porque hace prácticamente todo, ¿no? Y ya depende de qué, del requerimiento de nuestro cliente, del expertise de nuestro grupo de trabajo y de las posibilidades de cada una de estas herramientas, ¿no? De eso se trata.